Ha tardado en llegar, pero por fin está aquí. El esperado trazado para unir Santa Justa y San Pablo se ha dado a conocer e incluye importantes novedades, como que un 92,5% discurrirá en túnel e incluirá una parada intermedia en el Parque Alcosa para dar servicio a sus 30.000 vecinos. Un proyecto clave para el futuro transporte en Sevilla que no ha estado exento de polémica y que suma importantes novedades estos días, también en la esperada conexión de la capital hispalense y Huelva con Portugal. Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien anunció que el Gobierno central va a aprobar el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla para someterlo a información pública antes del verano, y donde finalmente se ha escogido la alternativa Norte 3, que junto a la parada del aeropuerto plantea una parada intermedia en el Parque Alcosa, en un proyecto que cuenta con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros y que dispondrá de 4,7 kilómetros de vía nueva, con un 92,5% del trazado en túnel, siendo la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad, haciendo posible que el futuro trayecto entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla se haga en menos de 13 minutos, frente a los 35 minutos del autobús y los aproximadamente 20 del vehículo privado. Un estudio de viabilidad y estudio informativo que se da por finalizado y que ahora quedará someterlo a información pública para que reciba alegaciones de ciudadanos, entidades y administraciones, redactar el proyecto constructivo y adjudicar las obras para, una vez pase el trámite de información pública, llevarse a cabo el análisis de alegaciones, la remisión del expediente para la declaración de impacto ambiental y, a continuación, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras por parte de Adif. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de un estudio que ha estado rodeado de gran polémica por sus importantes retrasos, bastante habituales en estudios de este tipo, pero que aquí ha tenido un extra de polémica, al concluirse 9 meses después de lo esperado, entre otros motivos por tener nada menos que 9 posibles trazados y alternativas, lo que llevó a una decisión tan sorprendente como desconcertante por parte de la Junta de Andalucía, de encargar un estudio paralelo a pesar de no tener ninguna competencia sobre esta obra, siendo una medida extra de presión, pero a su vez un gasto inútil y a sabiendas de dinero público. No ha sido menos polémico el propio anuncio del proyecto final desde el Ejecutivo Central, al ser la candidata del PSOE en las futuras elecciones regionales la que dio el anuncio en lugar de Transportes, lo que ha enturbiado en parte la buena noticia de desencallarse al fin este proyecto. Otro detalle que no convence a muchos ha sido la inclusión de una parada en Parque Alcosa, a pesar de dar servicio a una zona con unos 30.000 vecinos, que con esta conexión estarán mucho más cerca también del centro de la ciudad y Santa Justa, pero no pocas voces aseguran que hubiera sido mejor un servicio express sin paradas intermedias, aunque los tiempos de viaje, los ya citados 13 minutos, serían de los más competitivos del país entre el centro de una ciudad y su aeropuerto. Además, se ha subrayado que la zona de Alcosa-Torreblanca carece de conexión con metro, por lo que este apeadero se ha defendido como vital para esta zona de la ciudad. Otro proyecto que se reclama cada vez con más fuerza desde Sevilla y Huelva es la conexión ferroviaria con Faro, también con cada vez más respaldo desde el país vecino, y que esta semana sumará otra medida de presión con la visita de los alcaldes de Sevilla y Huelva a Bruselas para defender ante las instituciones de la Unión Europea la necesidad urgente de establecer una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Portugal. Una delegación que, aparte de ambos ediles, tendrá otras presencias desde el sector empresarial y que busca lograr un respaldo decidido desde la Unión Europea, que habla cada 2x3 de mejorar las conexiones ferroviarias entre países, pero que a la hora de la verdad parece olvidarlas o impulsar unas y otras no tanto. Un proyecto del que hemos hablado en anteriores vídeos del canal, que ha ido cogiendo fuerza con el paso del tiempo, pero que sigue sin recibir el espaldarazo definitivo desde el gobierno español, a pesar de tener un gran impulso desde Portugal o las provincias citadas.
En cualquier caso, actos como este o la tan ansiada decisión final sobre el tren a San Pablo suponen una buena noticia para una ciudad de Sevilla que tiene mucho trabajo por delante para corregir décadas pasadas con poca o nula inversión en sus diferentes medios de transporte sobre raíles y que la han dejado muy atrasada respecto a otras ciudades similares, no solo europeas, sino españolas, y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.